Bien amigos, como lo anunciamos, debate sobre las corridas de toros en nuestro país. Estamos a mi derecha con Hernán Villalta, él es director nacional de Perú Antitaurino, una organización civil que, si entiendo, no solamente se refiere al tema taurino, sino también de todos los animales, ¿verdad? En sí enfoca el maltrato animal, ¿no? Perfecto. Y con Pablo Gómez de Barbieri, él es cronista taurino del diario El Correo, aficionado obviamente al mundo de los toros. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hernán, comienzo contigo. ¿Por qué prohibir las corridas de toros? Entiendo que ustedes tienen una posición ya fijada al respecto. ¿Y en qué paso nos encontramos de lograr lo que ustedes plantean? Mira, estamos en una campaña de sensibilización que empezó hace varios años, con tal de que la sociedad comprenda de que ciertas tradiciones o ciertos eventos llamados culturales ya son anacrónicos a una sociedad moderna del siglo XXI, ¿no? Por fomentar la violencia, ¿no? Porque la violencia se entiende ya sea una violencia de un ser humano o un animal, ¿no? Entonces, en fin específico, la violencia no puede contribuir a una sociedad de paz, ¿no? Y nosotros llevamos el mensaje de que fomentar espectáculos con violencia va en contra de la proyección que Perú tiene en el futuro de lograr una sociedad pacificada, ¿no? Sobre todo con los años de violencia que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Ok, después vamos a entrar a otros temas también, obviamente, como que qué otro tipo de actividades, que no son solamente las corridas de toros, también ustedes se opondrían porque también implica un grado de violencia en él. Pero, Pablo, tu punto de vista respecto a lo que dice justamente Hernán, ¿por qué los toros sí? ¿Por qué mantenerlos algo que quizá al ojo de un simple espectador? Porque también hay que tener en cuenta que el mundo taurino es gente que tiene que haberlo conocido, haberle gustado, pero un espectador va y lo que ve, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cómo explicarle que ahí no hay una violencia, un maltrato al animal que a simple vista podría parecerlo? Indudablemente. El argumento principal contra el que no se puede hacer nada es el tema de la sensibilidad. La sensibilidad de aquel que es el que le afecta mucho lo que puede haber en una plaza de toros es algo que no se puede rebatir. Pero lo que no es justo es que a los aficionados a los toros nos nieguen la posibilidad de ser sensibles. Nosotros también tenemos una sensibilidad especial y todos los aficionados a los toros consideran que quizá en igualdad con el caballo, el toro de lidia es el animal más bello de la creación. No hay ningún aficionado a los toros que no respete en primer lugar al toro. Es verdad que es un espectáculo en el que termina con la muerte del toro, pero en el que la ética consiste en que el toro sea un animal íntegro y que el torero tenga que vencer con su inteligencia y con unos trapos simplemente la fuerza bruta del toro. Y se dan corridas de toros porque el toro está criado para eso. El objetivo del toro de lidia, por el cual existen solo en el Perú más de 20.000 reses de ese tipo, tiene como finalidad que se le lidie en una plaza. Y al acabar con las corridas de toro, el malentendido ecologismo, porque esa no es ecología de los animalistas, acabaría con más de 20.000 animales de esa especie que ya no tendrían ningún sentido criar y tener en extensiones tan grandes como por ejemplo la ganadería Salahual en Cajamarca tiene 56.000 hectáreas de naturaleza virgen para criar toros de lidia. Es la ganadería que más toros lidia en el Perú, aproximadamente 160, y que tiene miles de cabezas de ganado que viven a sus anchas. Más bien, la defensa de los animales consiste en saber cómo viven los animales más que cómo mueren los animales, porque los animales, para que el hombre, que es la cúspide de la creación, sobreviva, mueren de diferentes maneras, pero no todos viven igual. Correcto. Más o menos para un toro de lidia se requieren 2 o 3 hectáreas, para un solo toro, que vive, aquel que va a la plaza durante años, 3, 4 o 5 años, depende de la edad que se le lidie, en las mejores de las condiciones. Los otros, los que no se lidian, las vacas, los sementales, becerros que al final quizá tampoco se lidien, viven toda su vida en absoluto. Como vive una gallinita que pone huevos con luz 24 horas, cómo vive un pobre pollo. Correcto. Porque, solamente para darte un ejemplo, McDonald's en el mundo tiene unos estándares increíbles para que los toros y las reses que maten sus camales no sean descuartizadas vivas. Sin embargo, como es un proceso industrial, hay un margen de error. Aquellos que en los camales de McDonald's son descuartizados vivos son varias veces superiores al número de toros que se lidian en el mundo, en todo el mundo. Correcto. Hernán, ¿qué te parece a ti ese argumento? Es decir, la vida
digamos, de un toro de lidia es de mayor calidad que uno de esos toros toros de engorde para finalmente terminar en la mesa de los ciudadanos? Mira, ese es un argumento que se repite muchas veces y, digamos, no va digamos, no es un argumento consistente, ¿no? Porque en realidad la mayoría de la población del Perú está en contra de las corridas de toros, ¿no? Esa población no es vegetariana, no se fija en esos puntos de los animales. ¿Por qué está en contra? Está en contra de un tema específico aquí, que es la violencia. La violencia lleva al espectáculo, ¿no? También tuve unas declaraciones, el señor acá ilustre, que el torero se enfrenta así con un trapo, ¿no? Mira, estas son las armas que se enfrentan, con que hieren al toro previamente, ¿no? Sí, bien. Bueno, esta es la pica. ¿Correcto? Sí. Estas son banderillas, ¿verdad? No. Claro, sí. Entonces... bueno, y las espadas... Las espadas. Entonces es una pelea desigual, ¿no? Y con lo que se refiere aquí de que los animales, su condición de vida, porque ellos arman al toro, digamos, las personas que defienden... en este caso no estoy hablando como una persona que defiende a los animales, estoy hablando con una persona que quiere una sociedad de paz, ¿no? Y también como una persona que ve y ama al toro. O sea, el toro es un animal maravilloso que merece ser preservado. El toro no se va a extinguir cuando acaben las corridas de toros. ¿Por qué? Y más lo digo, que muchas de las asociaciones que defienden la vida de los animales serán posiblemente las que se encargan de preservar en santuarios ese bello animal, que muchos turistas quisieran visitarlo, ¿no? O sea, el toro no va a desaparecer, ¿no? Es un argumento que, entre comillas, puede ser ecologista, que están preocupados. Pero entonces, tocando el otro argumento de una sociedad sin violencia, una sociedad en paz, yo te pregunto, ¿qué otras cosas tendrían que prohibirse justamente bajo ese argumento? ¿Habría que prohibir el box, quizá el fútbol? ¿Qué más? ¿Qué más habría que prohibir? Porque la situación de la sociedad pasa por una persona, ¿verdad? Es decir, una persona puede ir a una pelea de box, a una corrida de toros y no necesariamente ser violento. Los chicos con la televisión, que ven dibujos animados, etcétera, justamente por ahí. Claro. Entonces, ¿cómo hacer todo eso? El tema que más tocó es muy importante. Mira, hay programación de televisión que no es apto para menores. Todos estamos de acuerdo que hay programación violenta, que le ponen restricciones a películas, ¿no? Entonces es inconcebible que haya un espectáculo netamente violento y violencia viva, que es real, un animal siendo despedazado, se permite entrar a menores de edad, ¿no? Es por eso que una de las campañas que estamos impulsando ahorita es Infancia sin Violencia, para evitar que los menores ingresen a los colosos taurinos, porque contraviene con todo lo enseñado en las escuelas. En las escuelas se enseña el respeto a la vida, a la no violencia, y un menor de edad, al presenciar unas corridas de toros, tiene digamos, la contradicción de que le dicen, en algunos casos es bonito matar a un animal, torturarlo y verlo desangrar, y en otros casos la violencia es mala, ¿no? Eso deja un precedente psicológico. Acá no estoy hablando de gustos. Bueno, a mí me explicaron la cultura, la tradición, ¿no? Un poco la historia, y yo no sentí eso cuando me llevaron a los 8 o 9 años a la primera corrida. Lo que sucede es que, digamos, los padres cuando transmiten esto a los hijos, le crean ese conflicto y le crean, digamos, una insensibilidad, puntualizan ese tema. Pueden ser sensibles en otros argumentos, querer a su perro, su gato, pero en ese tema le crean el conflicto. Hacen ver al menor de que ese animal deja de ser un ser sintiente y se convierte en un objeto que lo puede despedazar. Y eso es un antivalor, ¿no? Esta discusión que se da ahorita se ha dado en muchos países del mundo. Recién se está dando en el Perú, porque estamos atrasados en ese aspecto. Pero digamos, esto se ha prohibido en Cataluña hace poco, en Honduras, y Chile lo prohibió hace más de un siglo. Bueno, pero ellos nunca han tenido los países que tú me has dicho, incluso Cataluña dentro de España, no han tenido esa cultura. El tema habría que ser si es que llega a tanto consenso que las ciudades y culturas más arraigadas con esta tradición prohíben la corrida de toros, que hasta ahora eso no ha pasado. Lo que pasa, mira, que la tradición no justifica nada. Eso lo sabe. Tradición ha sido miles de cosas a lo largo de la historia. Pero en un momento en la evolución de las sociedades... Una pregunta, ustedes están en contra también de la fiesta, creo que es el Inti Raymi, ¿verdad? Donde el águila... El toro Puyay, que es un... ¿Ustedes están en contra de esa tradición también? En realidad, mira, las tradiciones, como les digo, no justifican nada. Los pueblos y las sociedades son dinámicas. El Perú es una sociedad dinámica, correcto, una sociedad que se adapta a los tiempos y se adapta a la moral que existe a nivel internacional por propia iniciativa peruana, sin imposición. El cambio generacional del Perú, o sea, la mayoría de movimientos que están en contra de las corridas de toros y contra los diferentes tipos de matar a los animales son jóvenes en mayoría. Ahí se ve el cambio generacional que está viendo. Correcto. A una nueva sociedad que está buscando paz. No es porque alguien los ha concientizado, no es porque mi organización ha ido a todas las escuelas, sino la gente de por sí. Es un cambio cultural que se está dando porque estamos aspirando a una mejor sociedad. Ok. Es cierto lo que dice Hernán, que cada vez hay menos gente aficionada al mundo de los toros, desde los niños. ¿Hay un cambio generacional que no encuentra tan atractivo este espectáculo? A ver, Cristian, me gustaría, le di a tu productora 2 fotografías para que viéramos la plaza más grande del Perú, la de Huari, la de Chavín.
donde se ve, esta es la plaza en el 2005. La siguiente foto es la plaza este año. A ver si estamos cambiando hacia dónde. Es la misma plaza en el 1995 y en el año 2005. Las encuestas que hay en Lima y Callao acerca de la preferencia por los toros es un poco nuestra tendencia de mirarnos al ombligo, la que tenemos los limeños. En el Perú hay 250 plazas de toros firmes. Solo en la periferia de Lima hay 6 plazas de toros portátiles que se han visto claramente en el reportaje de Somos del día sábado. Los limeños, los citadinos, los que vivimos en el centro y que no miramos los extremos, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, creemos que esa es la ciudad. No, la ciudad es lo que hay en esas plazas portátiles, donde los antitaurinos no se atreven a acercarse. Las 4 corridas de toros de la Plaza de Hacho, si bien la tradición de Hacho es enorme, son simplemente 4 corriditas de 500 corridas registradas más 300 o 400 más que se dan en el interior del Perú. Bueno, entonces es el argumento un poco de la parte Perdón, cultural. pero me gustaría responder a 2 cosas que ha dicho Hernán. Yo tengo 3 hijos. Los 3 fueron de chiquitos a los toros. Uno de ellos es aficionado, mi hija la menor le es indiferente, mi hijo el mayor simplemente no le gustan. Yo voy a los toros desde que tengo uso de razón. Nadie nos puede atacar de ser insensibles ni que estamos mirando la crueldad. Lo que vemos es el espectáculo del toro al que un hombre se enfrenta. Por otro lado, los únicos estudios científicos acerca de esto, hechos por un veterinario que no es aficionado a los toros en la Universidad Complutense de Madrid, el jefe del Departamento de Veterinaria de la Complutense, el doctor Hillera, ha demostrado después de analizar 3.500 toros, analizando las hormonas que el toro emite, que se generan beta-endorfinas y beta-encefalinas, que son la hormona natural, el opiáceo que genera el cuerpo, cuando el toro empieza la lucha en el ruedo. Recibe mucho más estrés, y esto se mide por la emisión de cortisol en los toros, el toro durante el transporte, y muchísimo más aquellos toros que son devueltos a la mitad de la lidia por algún motivo y no se matan. Lo que va a pasar, por ejemplo, en Quito, lo que pasa en Portugal, de matar al toro después de la corrida en un callejón oscuro, le genera más estrés al toro, porque en el toro no podemos hablar de sufrimiento, el sufrimiento implica conciencia, pero sí podemos hablar de dolor y hay que medirlo científicamente. El toro de lidia acomete al caballo en el que se le pica, a pesar de que ahí se le está haciendo una herida, porque está demostrado que esas heridas generan estos bloqueadores de dolor, estos sensores de dolor en los músculos del toro por la generación de beta-endorfinas, que se mide por la emisión de cortisol. Si no, el toro no embistiría, el toro no regresaría al caballo, el toro optaría por huir de la lucha. Y el toro en el ruedo, sin necesidad de defender su comida ni por motivos sexuales, ataca porque el torero invade su terreno y regresa al caballo a pesar de ser atacado. Pero Hernán me ha dicho que él nunca ha ido a una plaza de toros. ¿Cómo podemos hablar de algo a lo que jamás hemos asistido? ¿Cómo podemos juzgar algo y juzgar de malvados a los que van a los toros si jamás hemos ido a los toros? La sensibilidad de Hernán es respetable, de cualquier persona que no le gusten los toros. Lo que exigimos es que se nos respete a nosotros. Hernán, ¿es factible eso, respetar a los taurinos, respetar a los toros sin que ustedes se Estamos sientan...? hablando acá de un tema de libertades. Los principales países que han defendido la libertad, Inglaterra, otros países, prohibieron espectáculos semejantes, iguales, hace más de un siglo, ¿no? O sea, la libertad termina cuando empieza la libertad de los demás. La sociedad es afectada, o sea, por que ellos hagan su espectáculo violento en un lugar determinado, no significa que se quede reducido ahí. Afecta a toda la sociedad, ¿no? Digamos, yo estoy hablando de representación de toda una población antitaurina. Gente que ha ido a las corridas, o sea, no necesariamente yo tengo que haber ido. Mucha gente ha ido a salir espantada, turistas y gente diversa, ¿no? Estoy hablando no a nombre propio, a nombre de toda una sociedad, de diferentes casos, de diferentes testimonios, en diferentes lugares del país. Nuestro movimiento es nacional, es decir, no es un movimiento netamente limeño. Tenemos representación en Trujillo, en Arequipa. Pero ¿te parece que esto es una cuestión de mayorías? Es decir, si hay mayoría que no quiere toros y los que quieren toros es minoría, ¿se debe decidir por no toros? ¿Te parece que no estamos hablando aquí de gustos ni mayorías, estamos hablando de cuestiones académicas? Hay un estudio científico-psicológicos que indica que el maltrato animal puede desencadenar después en
en daños después a personas humanas. Hay estudios de especialistas forenses, hay estudios psicológicos, incluso estudios veterinarios de la misma España, de la Sociedad Veterinaria Antitaurina, que contradicen el estudio realizado en la cual se afirma que el toro no sufre. No, ese estudio de que afirma que el toro no sufre por sus hormonas no ha sido publicado en ninguna revista seria, en realidad, solamente en las determinadas que tienen preferencia taurina, ¿no? En realidad, lo que se ha demostrado alguna vez es que ese sufrimiento, esas hormonas se generan para calmar sufrimiento. O sea, hay un sufrimiento y se ha demostrado que a veces las mujeres embarazadas tienen a veces el mismo nivel de hormonas para intentar calmar el sufrimiento, pero aún así sufren, ¿no? En realidad, hay muchos argumentos que se ingrimen para justificar las corridas de toros, pero en sí intentan justificar lo injustificable. ¿Qué es? Las actividades violentas ya no tienen cabida en nuestra sociedad, ¿no? Por más que sea tradición, por más que lo hagan tantas personas, por más que se haya hecho por miles de años, llegan a un límite, y esta discusión ha habido en muchos países hace muchos años, muchos siglos. ¿Pero te parece que no debería continuar el debate? Debería continuar el debate. El debate yo lo aplaudo. Es más, es algo, digamos, agradezco que este tema se toque, tal cual. porque hemos estado reclamando esto por años y no se nos daba cabida, ¿no? Porque, como te decía, es incoherente que prohíban hasta dibujos animados por ser violentos y los niños siguen yendo a un espectáculo donde hay violencia explícita. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Este tema ha estado olvidado por muchos años. El argumento de que es arte el toreo, ¿no te parece? ¿Te parece, mira, que digamos arte, yo puedo pintar a Cristo crucificado, arte. Pero yo crucificar a una persona, eso ya no es arte, ¿no? Goya pintaba, muchas ciudades pueden pintar los toros, puedo pintar ciertas escenas violentas, pero generar la violencia en sí, ¿eso es arte? Te digo a ti, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, vamos por partes. Alguna vez leí algo muy gracioso. Si los toros se hubieran inventado en Inglaterra y el boxeo en España, hoy día estarían abogando los antitaurinos por abolir el boxeo. Pero así es, lamentablemente la historia española tiene lo que se llama la leyenda negra, creada por Inglaterra, y el boxeo, donde sí dos seres humanos se dan de golpes, los programas que vemos en el cable del Todo Vale, donde sangran y hasta que al final, eso sí es violencia. Aquí no hay tortura tampoco. Tortura implica tener a una persona indefensa en el fondo de una celda, torturándola para obtener una confesión o hacerla cambiar un parecer político. El toro ni está amarrado, ni está sujeto a lo que se le quiera hacer. El toro tiene la libertad de embestir o no en el ruedo. Por otro lado, hablando de Cataluña, en Cataluña tú sabes que se han prohibido las corridas de toros, pero no se han prohibido los correbous, los encierros en los que sueltan a los toros, los amarran con sogas, les ponen antorchas en la cabeza. Juguetean con ellos. No, juguetean y ahí el toro no tiene oportunidad de defenderse ni de explayarse. Eso no lo han prohibido en Cataluña. En Cataluña la prohibición tiene un carácter eminentemente político por un sentido antiespañol que viene del Estatuto de Autonomía que el Tribunal Constitucional Español ha revocado en varias de sus partes. Hablando de lo legal, eso justamente. La sentencia 017-2010 del Tribunal Constitucional con los magistrados Mesía, Álvarez Miranda, Vergara Gotelli, Calle Jayen, Eto Cruz y Urbiola Jani, ha determinado en esta sentencia, que fue por el tema del IGB a los espectáculos taurinos, que la Constitución defiende en los artículos 2, 17 y 21 que se haga por privados la divulgación de espectáculos culturales. Y basados en jurisprudencia, en la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, en la tradición, en Ricardo Palma, Pancho Fierro, historiadores como Del Busto, artistas como Goya y demás expresiones artísticas, ¿de acuerdo? El tribunal dictamina: líneas arriba hemos afirmado la secularidad entre nosotros de los espectáculos taurinos y su afición, no solo en Lima, sino en diversos pueblos y ciudades del Perú, lo cual demuestra su carácter de manifestación cultural. Y se amparan en que la ley del maltrato animal exonera específicamente a las corridas de toros y a las peleas de gallos porque las considera espectáculos culturales, y en determinados dispositivos del Ministerio de Cultura que declaran como espectáculo de interés cultural
festividades del interior del Perú donde los toros son, te la voy a dejar para que la leas. Eso está, actualmente, esto es lo que rige. Esto es lo que rige. Es más, O sea, son espectáculos culturales todavía. Exacto. Las corridas de toros. Y hay un voto dirimente, hay un voto, perdón, discrepante del magistrado Vergara Gotelli respecto al tema del IGB. Okay. Sin embargo, Vergara dice, en tal sentido concuerdo con lo expresado en la sentencia en mayoría, ya que los espectáculos taurinos no solo tienen arraigo en nuestra historia, sino que se han difundido de manera que dicho arte forma parte de las fiestas más representativas de nuestro país. En tal sentido hablamos de una costumbre arraigada, difundida, conocida y que caracteriza determinada época de nuestra historia, razón por la que negar el carácter cultural constituye una negación a nuestra propia historia. Perdón, Cristian, una cosita más. Dime. Esto está vigente. Estamos enterados que la Municipalidad de Lima, que hoy es la dueña de la Plaza de Hacho porque maneja la beneficencia pública, hay intenciones de hacer acciones en contra de las corridas de toros para que la beneficencia no destine la Plaza de Hacho a las 4 o 5 o 10 corridas al año que se dan. Lo cual además, y no hemos hablado del tema económico para nada, implicaría que lo que la beneficencia va a recibir este año entre el arreglo de la plaza y dinero en efectivo, que suma casi 1 millón de soles, dejaría de ser percibido por la Municipalidad de Lima a través de la beneficencia para las obras de bien social. Pero hay un tema ahí que la municipalidad quisiera o no está a favor de las... No lo sé, pero esta norma legal que ampara los derechos constitucionales de los aficionados a los toros, que son varios millones en el Perú, ¿verdad? Esto lo contravendría aquel que, siendo funcionario público, decidiera cambiar el giro de una plaza de toros que además le genera ingresos. Una última pregunta, Pablo, para volver a Hernán. Está arraigado culturalmente, es parte de nuestra cultura las corridas de toros, pero ¿es violenta o no es violenta las corridas de toros? No son violentas las corridas de toros. Las corridas de toros tienen una ética. Lo que pasa es que en esta cultura que tenemos hoy día preferimos ocultar la muerte. Si nosotros, solamente una cosita, si yo condenso cualquier película que ven menores en el cine y condenso las escenas violentas de 90 minutos de película, que serán unos 15 minutos de la película, tendría que prohibir los cines en el Perú también probablemente, porque ahí además es violencia entre humanos, ¿verdad? No, en los toros no hay violencia. Este es un animal criado para eso, donde lo principal, y te muestro el hemeroteca. Pero Pablo, para el que no conoce del mundo taurino, el turista, que como bien dijo Hernán, de curioso, se va a la plaza de toros, podría ser para él un podría sentirse afectado y que no asista. Pero aquellos millones de peruanos, que, ojo, en el Perú hay más corridas de toros que en México. Aquellos millones de peruanos a los que nos gustan los toros, lo que queremos es libertad. Correcto. Y les damos la libertad de respetar su sensibilidad, que respeten la nuestra, por favor. Hernán, ¿cómo ves tú ese tema? Sobre todo en el campo jurídico, mostró en la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo están manejando ustedes el tema legal? La Constitución también defiende al menor y el desarrollo psicológico de las personas, ¿no? Y sobre ello no hay discusión, ¿no? La campaña que estamos iniciando tiene que ver con la defensa del menor. Al señor y a usted le digo. Perfecto. En Navidad, ¿cuál le regalaría a sus hijos? Sí, definitivamente, ¿no? Ahí lo tenemos acá, en esta camarita. ¿Cuál le regalarían a sus hijos? Bueno, es bien efectista, ¿no? Es efectista, Hernán. O sea, realidad, claro, hay cosas... uno que está todo manchado y sucio me lo va a tirar por la cabeza, pues mijo, ¿no? Si está todo... Herido, en realidad el tema es que de maltrato. En realidad hay cosas que, digamos, jurídicamente se pueden sacar, los abogados pueden encontrarle ciertas estos recovecos, ahí siempre darle la vuelta. Ahí. Pero en realidad la violencia es violencia. Pero tú no crees, estamos hablando de un tema académico. ¿Ustedes no van a manejarlo jurídicamente para prohibir las corridas de toros? Estamos viendo el tema ya a nivel legislativo, estamos viendo a través de leyes, porque también se afecta al psiquis de las personas, ¿no? Aquí realmente es un puje y tira y puje de dos vertientes que en muchos casos a veces es un negocio, ¿no? Más que cultura, a veces es un negocio, ¿no? En muchos pueblos del Perú también, digamos, es el único espectáculo que hay en un lugar, ¿no? Le apuesto que si existiera otro tipo de espectáculos, la gente acudiría a otro tipo de espectáculos, pero a veces simplemente hay eso, ¿no? En realidad lo que nosotros estamos diciendo es que el Perú puede haber tenido por cultura y por tradición muchas cosas violentas. ¿Pero qué aspiramos en el futuro? ¿No? ¿Qué aspiramos? ¿No? ¿Y tú involucras directamente al espectáculo taurino con ese futuro que queremos para nuestro país, de no violencia, etcétera, etcétera? No tiene cabida en la sociedad que nosotros queremos. Pero nuevamente la pregunta, entonces, ¿qué más no tiene cabida? ¿Las peleas de gallos? Estamos viendo ahorita el tema de los antitaurinos. Como decía, como el tema de los toros. Como decía el señor, en Cataluña se prohibió la tauromaquia, pero el correbol sigue.
y sigue con el mismo rechazo de los grupos que defienden los animales. Solo que por un tema legal solo se pudo prohibir eso. No es que cerramos los ojos a otro tipo de maltrato. Acá en el Perú también se ha prohibido la presencia de animales silvestres en los circos. Una pregunta, Hernán, dentro del grupo que ustedes manejan, ¿hay alguna persona que haya disfrutado en algún momento del espectáculo taurino, haya sido aficionado y luego haya visto la luz, como dices tú, y pues haya dicho, no, esto es violencia, ahora estoy en contra? Hay muchos casos de activistas, digamos... Porque lo pregunto, el tema parece ser, es decir, hay que conocer de qué va las corridas de toros para luego poderla juzgar. Por eso te lo preguntaba, imagino que también tienes ese conocimiento. Es como decir, mira, las peleas de gladiadores son violentas. Nadie ha estado ahí porque no existen hace mucho tiempo, pero son violentas. Nadie puede discutirlo. Eran entre personas, pero también había peleas de humanos con leones, había peleas de perros. Las peleas de perros están casi prohibidas en todos los lugares del mundo. Y los perros eran criados para eso. Pero nadie en su sano juicio diría, no, que se restauren las peleas de perros, ¿no? Correcto. En realidad hay cosas que ya están fuera, digamos, del contexto de la sociedad, del concepto moral actual, ¿no? ¿Y cómo crees que debería funcionar? Es decir, agrupaciones de la sociedad civil empujando antes de que, digamos, por peso propio vayan desapareciendo estas culturas. ¿No vas a esperar a que desaparezcan los aficionados a los toros para empujar que se prohíban las corridas de toros? Esa es un poco la premisa. Estoy convencido que este es un cambio generacional, pero el mundo se mueve cuando tú lo empujas, ¿no? Si uno se queda apaciguado, las cosas no suceden. Claro, pero por ahí viene el tema, ¿no? De decir que justamente ustedes piden que se les respeten como ustedes respetan a ellos, pero ellos creen que respetar su punto de vista es justamente... prohibir el resto. Atacar, no prohibir el resto, pero hacer campaña para que la gente se concientice de que lo que ellos piensan es lo que es. Libres de hacerlo. Lo que no se puede hacer es prohibir, ni prohibirme a mí lo que yo decido para mis hijos. Eso al final es fascismo. Y hablando de violencia, la única violencia son la de los antitaurinos en las plazas de toros, en la puerta de las plazas de toros, donde sacan carteles y organizan por las redes sociales apedrear a los que van a las corridas de toros. ¿Han hecho ustedes eso? ¿Van a estar...? Mira, pero están, es indudable. La organización que represento está... es pacifista, nuestro mensaje es de paz. Obviamente por las redes sociales cualquier persona puede decir... Pero al final los apedrean. O sea, van los antitaurinos, apedrean y tiran huevos y le pegan a las mujeres que salen de las plazas. Yo que la persona que reconozco jamás ha tenido ese tipo de actitudes, jamás hemos tenido ese tipo de actitudes, y además desconozco que haya sucedido una agresión. Claro. ¿No? A veces hay palabras fuera de tono por una cuestión de indignación, así como una vez yo le dije a una persona, una madre que ve que a su hijo una persona lo ha golpeado o lo ha maltratado, esa madre va a hacerle escándalo a su puerta. No por eso calificamos a personas violentas, está indignada. Muchas de las personas que van ahí a veces tienen su sensibilidad tan alta que se sienten indignados, pero no estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo con ese tipo de actividades, ¿no? Digamos, mi organización no está promoviendo más, estamos haciendo performance, espectáculos artísticos, no estamos yendo a hacer... porque estamos, digamos, tenemos que ser de acuerdo a lo que estamos pidiendo una sociedad de paz. Tenemos que dar ese ejemplo. En principal, la persona que estamos representando en la organización, estamos dando ese mensaje de paz. Y estamos contribuyendo a que la sociedad cambie, ¿no? Es una forma diferente para terminar. de ¿Tú crees que la gente que sí va a los toros aficionados no está dentro de esa línea de un mensaje de paz para el país? ¿O simplemente puede ser que ellos hayan crecido con una cultura de alguna manera equivocada desde su punto de vista? No quiere decir que alguien que le gusta los toros es violento. Mira, lo que estamos acá yendo es que el tema empieza en la niñez, ¿no? Digamos en tu caso, o en el caso de la persona que le gusta la tauromaquia. De niños tuvieron el dilema de que a un ser se le puede matar y a otros seres no. Que se justifica por diferentes motivos a un ser apedrearlo, chancarlo, abrirle, ¿no? Hacer que derrame sangre. Y eso lo consideran bueno. Generar ese espacio en la mente, eso no es positivo y los estudios psicológicos lo dicen. Además también contraviene con los principios, la mayoría en el Perú son católicos, ¿no? Y las corridas de toros fueron prohibidas, digamos, por el Papa V. Por el Papa Pablo V en el siglo XVI. Siendo un poco extremo también los de cambiar, ¿no? Para terminar. También le prohibieron a Galileo, en esa época, a la iglesia publicar sus estudios. En realidad hacemos un llamado, incluso a las entidades católicas, al Monseñor Cipriani, que se pronuncie. Se abre el debate, enhorabuena, el debate continuará seguramente y los argumentos tendrán que... Una última cosa, Cristian, 30 segundos. El fascismo es prohibir a otra gente, el fascismo es tratar de decirme a mí qué puede hacer mi hijo y qué no. O, por ejemplo, poner una policía religiosa como hay en los países musulmanes. A eso queremos llegar, que me prohíban, y a mí y a millones de personas,
hacer lo que nos gusta sin que le estemos haciendo daño a nadie, donde además nosotros exaltamos el valor del toro bravo, porque aunque ellos no nos quieran reconocer nuestra sensibilidad, que sí le reconocemos a ellos, nosotros lo primero que defendemos es el toro, y basta que revisen solamente mis últimas 3 páginas los últimos lunes en Correo, donde yo empiezo hablando del toro, y del toro, y del toro, y de su integridad, y de lo maravilloso que es este animal, y eso es lo que defendemos. El criador de caballos, que tú lo sabes, ¿cómo hace cuando no le gusta un potrillo o una potranca? ¿Qué hace con ese animalito chiquito que no le gusta su forma de caminar, sus hechuras? Lo elimina, porque así es la crianza de los animales, ¿verdad? En el toro de lidia, ese toro está hecho para luchar en la plaza. Y para que esos, vamos a hablar, 1000 toros que se lidian en el Perú sean lidiados, viven 30.000 en las diferentes ganaderías, en absoluta comunión con la naturaleza, que es lo que defendemos. Pero bien, señores, pedimos que nos reconozcan nuestra Por por sensibilidad. favor, la última. Mira, los toros como si no se van a extinguir. Es como decir que los pandas, para justificar la preservación de panda, habría que torearlos. No, ese argumento no tiene... No, el panda no es un los animal de perros lidia. también. Terminamos ahí, señores. ¿Ah? El argumento... Bueno, claro, invito a la población a informarse en la página web www.peruntorino.org de las campañas que estamos haciendo. Es un buen punto. ¿Y a dónde acuden los ciudadanos que están en el medio y quieren saber un poco más de las corridas de toros para tomar una decisión al respecto? ¿Hay también alguna página web donde surja la historia? Hay muchos portales, hay por lo menos 20 portales peruanos, para no hablar de los... Afición, ¿verdad? Afición, Perú Taurino, Perfecto. Páginas Taurinas, sin contar los cientos que hay en España, en Francia, Correcto. donde ellos de paso la gente piensa que las corridas son incruentas y los toros se matan igual que en España, Perfecto. ¿verdad? Y en el resto de países latinoamericanos. Señores, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, señores. Gracias, El Cristian. debate siempre es importante, siempre es sano, y ya lo saben ustedes, ni a uno ni lo otro, a los dos, lean, infórmense y saquen su propio punto de vista.